Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCN Lip. Mi nombre es Dani y vamos a continuar con nivel A1 de español. Recuerda que si no has visto los vídeos anteriores, te los recomiendo. Hoy vamos a estudiar la conjugación de algunos verbos en presente de indicativo. ¿Empezamos? En la conversación del vídeo anterior conocemos a Alejandro y Dawei. Ellos se conocen en una academia de idiomas. En este texto tenemos verbos como hablar, escribir, comprender y tener. En español hay tres grupos de verbos. Los verbos que terminan en ar, como hablar, los verbos que terminan en er, como comprender y tener, y los verbos que terminan en ir, como por ejemplo escribir. Cuando los verbos terminan en ar, er, ir, se llaman infinitivo. El infinitivo es el verbo sin conjugar, no tiene conjugación. Por ejemplo, en la frase hablar español es difícil, el verbo hablar está en infinitivo. Hablamos en general, no hay una persona en concreto. Pero cuando una persona habla, la terminación del verbo, la conjugación del verbo cambia. ¿Cuántas lenguas hablas? Hablo chino, inglés, portugués y español. En la pregunta usamos la conjugación tú hablas. Y en la respuesta utilizamos la conjugación yo hablo. Tenemos la primera conjugación. En esta conjugación tenemos todos los verbos que terminan en ar, como por ejemplo el verbo hablar. Tenemos yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Entonces, para conjugar, eliminamos la terminación ar del verbo en infinitivo y añadimos las siguientes terminaciones. En este caso, utilizamos hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Como ves, tenemos o, as, a, amos, ais, an. Otros verbos que terminan en ar, por ejemplo, son estudiar, trabajar. Lo único que tenemos que hacer es eliminar la terminación ar y sustituir por la terminación de antes. Entonces, trabajar, yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja, nosotros trabajamos, vosotros, vosotras trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. Como segunda conjugación en español tenemos los verbos que terminan en er. Es un poquito diferente a la primera conjugación. En esta segunda conjugación vamos a cambiar la vocal a de la primera conjugación por una e. Por ejemplo, vamos a estudiar el verbo leer. Yo leo, tú lees, él, ella, usted lee, nosotros, nosotras leemos, vosotros, vosotras leéis, ellos, ellas, ustedes leen. Y lo mismo funciona con otros verbos que terminan en er. Por ejemplo, comprender. Tenemos comprendo, comprendes, comprende, comprendemos, comprendéis, comprenden. Y la tercera conjugación es muy similar, es muy parecida a la segunda conjugación. En esta conjugación tenemos los verbos que terminan en ir. En esta tercera conjugación solamente la primera y segunda persona del plural son diferentes. Con el verbo vivir tenemos yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís y ellos, ellas, ustedes viven. ¿Qué tal? ¿Todo claro? ¿Es fácil o es difícil? Bueno, podemos practicar una y otra vez. Puedes ver el vídeo tantas veces como quieras. Y ya sabes, no olvides escribir tus comentarios en el vídeo
y nosotros nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Hasta luego!